A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el Día de Salvación, un programa diseñado para llegar a tu vida con glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church, sus miembros y amigos. Mantente en sintonía, Dios bendecirá tu vida. Hoy es un día maravilloso, especial, para compartir contigo las verdades gloriosas del Evangelio. Hoy tengo un tema muy especial que el Señor nos ha regalado y vamos a estar hablando acerca de las riquezas de su gracia. Y para eso vamos a estar leyendo un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 8, el verso 9. Me gustaría que buscaras tu Biblia. Vamos a hacer también una oración para pedirle a Dios Todopoderoso que nos bendiga, que te bendiga a ti y a tu familia y nos ayude a entender su palabra. Señor, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para pedirte, Señor, que bendigas esta transmisión, a donde quiera que este programa pueda llegar y sea visto, sea de bendición, Señor, que tus hijos reciban bendición, que aquellos que no te conocen sean salvos, que los que están cautivos sean libertados, Señor, y que tú sanes a los enfermos, que tu Espíritu Santo haga obra gloriosa en la vida de nuestros televidentes. Todo te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Te decía que vamos a hablar de las riquezas de su gracia y quiero que abras tu Biblia. Si tienes una Biblia, voy a leer en el versículo 9 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Alabado sea el Señor. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su gracia abundante. Su gracia que quiere alcanzarte el día de hoy para otorgarte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de este versículo acerca de la ofrenda que se daba a los santos. Alabado sea el Señor. Y nada más grande que la ofrenda que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para poder salvarnos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. El salmista David escribió en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién querrá en esta generación en la que vivimos en esta época, siendo rico, quererse hacer pobre? Quizás podríamos preguntarle a los multimillonarios, a los ricos de esta época, si ellos quisieran entregar sus riquezas para satisfacer las necesidades de los pobres y afligidos y quedarse completamente en la miseria. Quizás sería imposible hallar a una persona en esta época que estuviera dispuesta a hacer eso. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, dejó su trono de gloria, se humanizó, se hizo hombre, para como hombre poder ir a la cruz del Calvario y dar el precio de nuestra redención, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Te quiero hablar de esa gracia, de esas riquezas de la gracia de Jesucristo. En primer lugar, quiero que veamos en el capítulo 2 de Filipenses. Te voy a comenzar a leer en el versículo 5, donde dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir también que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que Cristo, siendo en la forma de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dejó su trono de gloria, se vistió de nuestros harapos, vino a este mundo en una forma muy humilde. Dice la Escritura que nació en Belén de Judea y se crió en la provincia de Nazaret, un barrio pobre de Israel. Sin embargo, el Señor, ya hecho hombre, fue a la cruz del Calvario para pagar ahí el precio de nuestra redención. Dice el apóstol Pablo que estando
en esa forma humana como de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que el Señor sufrió una de las muertes más terribles que el ser humano haya inventado y pueda experimentar, que es la muerte de cruz. Una muerte horrible, una agonía terrible que se experimenta cuando una persona muere en la cruz. Pero estando en esa cruz, el Señor pagó el precio de nuestra redención. El apóstol Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 19, el verso 30, que Jesús dijo: consumado es. Y entonces dice que expiró entregando el Espíritu. Allí el Señor realizó la obra de redención. La salvación es una obra completada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que tú puedes apropiarte por la fe de esa obra, de ese regalo que Él te ofrece. Pues dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Isaías nos escribió en el capítulo 53, el verso 2 diciendo: y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. En la cruz del Calvario Jesucristo no tenía apariencia de ser humano, pues su rostro había sido totalmente desfigurado. Alabado sea Dios. Pero allí en la cruz Él estaba llevando el castigo por nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tú puedes encontrar ahora mismo paz en Jesucristo si tú recibes la riqueza de este don, de esta gracia que el Señor te ofrece gratuitamente. Realmente no tenía apariencia humana porque todos sus huesos se habían descoyuntado y su rostro había sido desfigurado. Así como raíz de tierra seca no había en él parecer ni hermosura. Como dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero tú puedes en esta hora, así como estás, venir a los pies del Señor, humillarte en su presencia y recibir el perdón de tus pecados. Alabado sea Dios. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos.